Trabajó toda su vida pensando que lo hacía por ella, pero nunca tuvo tiempo para estar con ella. Hasta que un día, su propia madre lo miró a los ojos y le dijo: ¿Quién eres? Esta historia te mostrará que no hay sacrificio que valga si pierdes lo más importante. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En el pueblo de San Cristóbal vivía Rocío, una mujer de manos temblorosas y mirada dulce, marcada por los años. Su casa era pequeña, de paredes desgastadas, pero siempre olía a café recién hecho. Cada mañana se levantaba antes que el sol, preparando el desayuno con cuidado, como si aún cocinara para alguien que nunca se quedaba el tiempo suficiente para notarlo. Samuel, su hijo, salía temprano todos los días. Apenas probaba el café y tomaba las llaves con prisa, revisando su celular mientras caminaba hacia la puerta. «Mamá, voy tarde. Luego hablamos, ¿sí?». Rocío asentía con una sonrisa suave, aunque sus ojos buscaban retenerlo unos segundos más. La puerta se cerraba, y el silencio volvía a llenar la casa. Las horas pasaban lentas para Rocío. Caminaba despacio por la casa, ordenando lo mismo una y otra vez, como si quisiera sentirse útil. A veces se detenía en seco, confundida, tratando de recordar qué iba a hacer. Entonces tomaba un pequeño papel y escribía con letra temblorosa, intentando no olvidar lo que su mente comenzaba a soltar. Por la tarde, Rocío volvía a la cocina. Preparaba la comida favorita de Samuel, aunque sabía que probablemente llegaría tarde. Mientras cortaba los ingredientes, se detenía por momentos, mirando al vacío, como si algo se le escapara. Luego volvía en sí y seguía, repitiendo en voz baja cada paso para no confundirse. Esa noche, Samuel llegó tarde, como casi siempre. El olor a comida aún estaba en el aire, pero ya no caliente. Rocío salió de su habitación al escucharlo. «Te dejé la cena, hijo». «Gracias, mamá. Pero ya comí», respondió él sin mirarla, dejando el plato intacto. Ella asintió en silencio, recogiendo la mesa sin hacer ruido. Antes de dormir, Rocío se sentó en su cama con varios papeles en las manos. Algunos decían cosas simples, otros parecían más importantes. Entre ellos, uno destacaba: «Samuel llega tarde». Lo miró fijamente, como intentando entender por qué lo había escrito. Luego lo guardó con cuidado, como si fuera algo que no debía perder. Al día siguiente, Samuel apenas notó los papeles sobre la mesa. Tomó uno por curiosidad, leyó rápido y lo dejó de nuevo en su lugar. Para él eran cosas sin importancia, detalles de una rutina que no se detenía. Mientras salía, volvió a decir lo mismo de siempre: «Luego hablamos, mamá». Y otra vez se fue sin esperar respuesta. Rocío comenzó a repetir preguntas sin darse cuenta. A veces preguntaba si Samuel ya había comido, incluso después de haberle servido. Otras veces olvidaba dónde dejaba las cosas. Su mirada se volvía más lenta, más perdida. Pero cuando Samuel estaba cerca, ella sonreía, como si todo estuviera bien. Esa tarde, Rocío salió a comprar algo al pequeño mercado del barrio. Caminó despacio, observando todo con atención. Pero al regresar, se detuvo en una esquina. Miró a ambos lados, dudando. Las casas le parecían iguales. Su respiración se aceleró. Por un momento, no supo hacia dónde ir. Logró volver, pero más tarde de lo habitual. Cuando entró, dejó la bolsa sobre la mesa y se apoyó en la pared, agotada. Miró alrededor como si buscara algo familiar. Luego tomó un papel y escribió con dificultad: «No olvidar el camino a casa». Lo dejó junto a los otros, sin saber que algo dentro de ella ya estaba cambiando. A la mañana siguiente, Rocío despertó más tarde de lo habitual. Caminó hacia la cocina y encontró el café frío sobre la mesa. Lo miró confundida, como si no recordara haberlo preparado. Tocó la taza con cuidado, intentando entender. Luego tomó un papel y escribió: «Preparar café temprano».
Lo dejó junto a los otros, acumulando pequeñas verdades que empezaban a escaparse de su mente. Samuel, ajeno a todo, seguía con su rutina. El trabajo lo consumía, y cuando salía, buscaba distraerse con amigos, convencido de que lo necesitaba. Esa noche, entre risas y música, revisó su celular. Tenía varios mensajes de Rocío sin responder. Los vio por segundos, y decidió contestar después. Pero ese después nunca llegó. Al día siguiente, Rocío encontró uno de sus propios papeles y lo leyó varias veces. Samuel es mi hijo. Su rostro cambió por un segundo, como si esa frase le resultara necesaria. Miró hacia la puerta, esperando verlo entrar. Luego dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolsillo, como si fuera algo importante que no debía olvidar. Cuando Samuel regresó esa noche, Rocío lo miró con una mezcla de alivio y duda. ¿Ya comiste, hijo? Sí, mamá. Como siempre, respondió él con tono automático. Ella asintió, pero volvió a preguntar minutos después, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Samuel suspiró, visiblemente incómodo, sin notar lo que realmente estaba pasando. Esa misma noche, Claudia llamó a Samuel. Era su amiga más cercana, alguien que lo conocía bien. Hace rato pasé por tu casa. Tu mamá estaba sola afuera. Samuel frunció el ceño. Seguro salió un momento. Samuel. No se veía bien, insistió ella. Él guardó silencio, incómodo, pero rápidamente cambió el tema, evitando enfrentar lo evidente. Al día siguiente, Rocío intentó preparar el almuerzo, pero olvidó encender la estufa. Se quedó mirando la olla vacía durante varios minutos, como esperando que algo sucediera. Luego tomó otro papel y escribió: encender primero la estufa. Sus manos temblaban más que antes, pero ella insistía en mantener el control de lo poco que aún recordaba. Samuel llegó más temprano ese día, pero no por Rocío. Solo quería descansar. Al entrar, notó la casa en silencio. Vio los papeles por todos lados, pero no se detuvo a leerlos. Se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos. Para él, todo parecía normal, o al menos más fácil de ignorar que de entender. Rocío salió nuevamente, esta vez sin decir nada. Caminó unas calles, pero pronto se detuvo. Miró los nombres de las tiendas, las personas, las casas. Todo parecía desconocido. Su respiración se volvió agitada. Intentó recordar, pero no pudo. Sus ojos comenzaron a llenarse de miedo, completamente perdida en un lugar que siempre había sido suyo. Fue Claudia quien la encontró. Estaba parada en una esquina, abrazándose a sí misma, desorientada. Rocío, ¿qué hace aquí sola? Rocío la miró sin reconocerla del todo. Estoy buscando mi casa. Claudia sintió un nudo en el pecho. La tomó con suavidad del brazo y decidió llevarla de regreso, entendiendo que algo ya no estaba bien. Esa noche, Claudia enfrentó a Samuel. Esto ya no es normal. Tu mamá necesita ayuda. Samuel evitó su mirada. Solo está olvidando cosas. Es la edad. Claudia negó con firmeza. No, Samuel. Esto es diferente. Él guardó silencio. Por primera vez, la duda se instaló en su mente, pero aún no estaba listo para aceptarla. A la mañana siguiente, Claudia regresó a la casa más temprano de lo habitual. Encontró a Rocío sentada frente a la mesa, rodeada de papeles, mirándolos como si intentara armar un rompecabezas imposible. Algunos estaban repetidos, otros tachados. Cuando Claudia la saludó, Rocío levantó la mirada con una sonrisa leve, pero en sus ojos había una confusión que ya no se podía ocultar. Samuel salió de su habitación, sorprendido al ver a Claudia. ¿Qué haces aquí tan temprano? Vine por tu mamá, respondió ella con firmeza. Vamos al médico. Samuel frunció el ceño, incómodo. No es para tanto. Claudia lo miró sin dudar. Mírala bien, Samuel. Esto ya no es normal. Él guardó silencio, pero evitó mirar directamente a Rocío.
El camino al centro médico fue silencioso. Rocío observaba por la ventana como si todo fuera nuevo. A ratos murmuraba palabras sueltas, intentando reconocer lugares. Samuel manejaba en silencio, con la mirada fija al frente, como si ignorar la situación pudiera hacerla desaparecer. Claudia, en el asiento trasero, sostenía la mano de Rocío con suavidad. En la sala de espera, Rocío comenzó a inquietarse. Miraba a las personas alrededor como si no entendiera qué hacía allí. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó en voz baja. Samuel dudó unos segundos antes de responder. «Solo es un chequeo, mamá». Ella asintió, pero volvió a preguntar minutos después, repitiendo la misma inquietud con la misma incertidumbre. El médico los recibió con calma y comenzó a hacer preguntas simples. Rocío respondió algunas, pero otras las olvidó a mitad de frase. Intentó recordar nombres, fechas, incluso detalles básicos, pero su mente parecía desvanecerse entre silencios incómodos. Samuel observaba, inquieto, sintiendo por primera vez que algo realmente estaba fuera de control. Después de varios minutos, el médico pidió hablar con Samuel y Claudia a solas. Cerró la puerta con suavidad y respiró hondo antes de hablar. Lo que tiene Rocío no es un olvido normal. Samuel sintió un nudo en el pecho. Es un deterioro de la memoria y va a avanzar. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Samuel salió del consultorio en silencio. Caminó unos pasos sin rumbo claro, como si necesitara aire. Todo lo que había ignorado empezaba a tomar forma. Recordó los papeles, las preguntas repetidas, las miradas perdidas, pero en lugar de detenerse, respiró hondo y trató de convencerse de que aún tenía tiempo. Esa noche, ya en casa, Rocío parecía tranquila. Estaba sentada revisando sus papeles, como si nada hubiera pasado. Samuel la observó desde la puerta por unos segundos, pero en lugar de acercarse, desvió la mirada y tomó sus llaves. No sabía cómo enfrentar lo que estaba ocurriendo, así que hizo lo único que sabía hacer: irse. Claudia lo alcanzó antes de que saliera. «¿A dónde vas?» «Necesito despejarme». Ella lo miró con decepción. «Tu mamá te necesita ahora, Samuel, no después». Él evitó su mirada. «Solo será un rato». Pero ambos sabían que ese rato era otra forma de huir. Horas después, Rocío estaba sola. Caminó lentamente hasta la mesa y tomó un papel nuevo. Pensó unos segundos, dudando, como si las palabras se escondieran. Finalmente escribió con dificultad: «Samuel es mi hijo». Se quedó mirando la frase en silencio, como si necesitara recordarlo cada vez más. Amiga y amigo, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 96% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Esa mañana, Samuel despertó más tarde de lo habitual. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era pesado. Caminó hacia la cocina y vio a Rocío sentada frente a la mesa, con varios papeles en las manos. No estaba escribiendo. Solo los observaba, como si tratara de entender algo que ya no lograba recordar del todo. Samuel abrió la nevera sin decir nada, buscando algo rápido para comer. Rocío levantó la mirada y lo observó con atención, como si estuviera analizando su rostro. «Disculpe», dijo ella con suavidad. «¿Usted vive aquí?» Samuel se quedó inmóvil por un segundo, confundido, pensando que era una broma. «Mamá, soy yo». Pero ella no reaccionó. Samuel soltó una risa nerviosa, intentando quitarle peso al momento. «¿Ya, mamá? No hagas eso». Rocío frunció el ceño, incómoda. «Perdón, es que no lo recuerdo».
Las palabras cayeron con una calma que dolía más que un grito. Samuel dejó de sonreír. Por primera vez no supo qué decir. El aire en la cocina se volvió pesado. Rocío bajó la mirada hacia los papeles y comenzó a revisarlos con rapidez. Sus manos temblaban mientras buscaba algo específico. Encontró uno, lo leyó y luego miró nuevamente a Samuel. Aquí dice que tengo un hijo. Hizo una pausa. Pero no sé si es usted. Samuel sintió como el pecho se le cerraba. El silencio se rompió cuando Samuel dio un paso atrás. La escena le resultaba insoportable. Miró alrededor, como buscando una explicación en los objetos, en la casa, en cualquier cosa que no fuera la realidad frente a él. Pero todo seguía igual, excepto ella, excepto su mirada que ya no lo reconocía. Claudia llegó poco después. Al entrar, notó la tensión de inmediato. ¿Qué pasó? Samuel apenas pudo hablar. No me reconoce. Claudia miró a Rocío, que ahora observaba la pared con desconexión. Cerró los ojos un segundo, conteniendo la emoción. Sabía que este momento iba a llegar, pero no que sería así de duro. Samuel salió de la casa sin decir nada. Caminó rápido, sin dirección, respirando con dificultad. Todo lo que había evitado ahora estaba frente a él. Cada luego hablamos, cada salida, cada momento ignorado. Regresaban como golpes, y esta vez no podía ignorarlos. Mientras tanto, Claudia se quedó con Rocío. Se sentó a su lado con calma. ¿Rocío? ¿Sabe quién soy? Ella la miró por unos segundos. Me es familiar. Claudia sonrió con suavidad, aunque por dentro se quebraba. Tomó su mano con cuidado, intentando transmitirle tranquilidad en medio de su confusión. Esa tarde, Samuel regresó. Se detuvo en la puerta antes de entrar, respirando hondo. Cuando finalmente cruzó el umbral, Rocío lo miró otra vez, con la misma duda. «Buenas tardes». Samuel sintió el golpe más fuerte que cualquier palabra. «Buenas tardes», respondió con la voz quebrada. Ya no era su hijo para ella. Esa noche, Samuel se sentó solo en su habitación. Miró su celular, los mensajes antiguos de Rocío, las llamadas perdidas, los audios sin escuchar. Todo estaba ahí, intacto. Pero ella ya no. Cubrió su rostro con las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no fue descanso. Fue culpa. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Se quedó sentado en la orilla de la cama, mirando el celular una y otra vez. Reprodujo un audio antiguo de Rocío. Su voz sonaba suave, cariñosa, preguntando si ya había comido. Samuel cerró los ojos con fuerza. Nunca respondió ese mensaje. Ahora daría lo que fuera por volver a escucharlo en tiempo real. A la mañana siguiente, la casa se sentía distinta. Samuel se levantó temprano, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Caminó hacia la cocina y vio a Rocío sentada, mirando una taza vacía. Dudó unos segundos, pero esta vez no siguió de largo. Se acercó lentamente, como si no quisiera romper ese momento frágil. Sin decir mucho, Samuel tomó la cafetera y comenzó a preparar café. Sus movimientos eran torpes, poco acostumbrados. Rocío lo observaba en silencio, con curiosidad. Cuando él le acercó la taza, ella sonrió levemente. «Gracias». No sabía quién era, pero se sentía segura. Ese día, Samuel no fue a trabajar. Apagó el celular y se quedó en casa. Se sentó junto a Rocío, intentando conversar, aunque las respuestas fueran confusas. Cada palabra, cada gesto, era un intento por recuperar algo que ya no existía como antes. Pero por primera vez, no estaba huyendo, estaba presente. Claudia llegó al mediodía y se detuvo al ver la escena. Samuel estaba ayudando a Rocío a comer, con paciencia, sin prisa. No era el mismo de antes. Claudia lo observó en silencio, entendiendo que algo dentro de él finalmente había cambiado. No dijo nada.
solo sonrió con discreta esperanza. Más tarde, Samuel comenzó a leer los papeles que Rocío había escrito, uno por uno. Algunos eran simples recordatorios, pero otros lo golpearon directo. Calentar la comida de Samuel. No despertarlo, está cansado. Sus manos temblaron. Cada nota era una muestra de amor, que él nunca valoró. Entre todos los papeles, encontró uno más antiguo, arrugado en una esquina. Lo abrió con cuidado. No molestar a Samuel. Necesita descansar. Samuel bajó la cabeza. El peso de esas palabras fue demasiado. Rocío siempre pensó en él, incluso cuando él no pensaba en ella. Esa tarde, Samuel acompañó a Rocío al patio. Se sentaron juntos en silencio. No hacía falta hablar mucho. Rocío miraba el cielo, tranquila. Samuel la observaba a ella, intentando memorizar cada gesto, cada expresión, como si ahora fuera él quien temiera olvidar. Los días comenzaron a cambiar. Samuel redujo su trabajo, dejó de salir por las noches. Ahora sus rutinas giraban en torno a Rocío. La ayudaba, la escuchaba, la acompañaba. No porque ella se lo pidiera, sino porque entendió, demasiado tarde, lo que realmente importaba. Una noche, mientras organizaba los papeles, Samuel tomó uno en blanco. Dudó unos segundos y escribió con firmeza: «Estoy aquí, mamá». Lo dejó sobre la mesa, junto a los demás. Sabía que ella quizá no lo entendería, pero por primera vez no lo hacía para que lo reconociera. Lo hacía porque era verdad. Las mañanas en la casa cambiaron por completo. Ahora era Samuel quien se levantaba primero, preparando el desayuno con cuidado. Ya no había prisa ni excusas, solo silencio y presencia. Mientras servía el café, miraba de reojo a Rocío, asegurándose de que estuviera bien, como si cada pequeño gesto fuera una forma de recuperar el tiempo que dejó pasar. Rocío lo observaba con curiosidad constante. A veces parecía querer preguntarle algo, pero no encontraba las palabras. Sin embargo, su mirada ya no era de desconfianza. Había algo en Samuel que le transmitía calma. Aunque no supiera quién era, su presencia le resultaba familiar, como un recuerdo que el corazón aún conservaba. Ese día salieron a caminar juntos. Samuel avanzaba despacio, adaptando su paso al de ella. Rocío miraba los árboles, las casas, el cielo, como si redescubriera todo por primera vez. Samuel no hablaba mucho, solo la acompañaba. Entendió que no necesitaba palabras, solo estar ahí sin volver a fallar. Claudia los observaba desde cierta distancia. Verlos así le daba paz, pero también una nostalgia silenciosa. Sabía todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Samuel la miró por un instante y asintió con gratitud. No hicieron falta palabras. Ambos entendían que ahora lo importante era no soltar ese nuevo comienzo. Por la tarde, Samuel le mostró a Rocío los papeles que ella misma había escrito. Los fue leyendo en voz baja, uno por uno. Rocío escuchaba atenta, como si descubriera partes de su propia vida. A veces sonreía, otras solo guardaba silencio. Pero en cada palabra había una conexión que no dependía de la memoria. El sol comenzó a caer lentamente. Samuel llevó a Rocío al patio y se sentaron juntos. El aire era fresco, tranquilo. Rocío apoyó su mano sobre la de él, sin pensarlo demasiado. Samuel se quedó quieto, sintiendo ese gesto como algo inmenso. No era reconocimiento, pero era cercanía, y eso ahora lo era todo. Samuel bajó la mirada, conteniendo las emociones. Pensó en todo lo que no hizo, en cada momento perdido, pero también entendió algo nuevo. Aunque no podía cambiar el pasado, sí podía decidir cómo vivir el presente. Apretó suavemente la mano de Rocío, como prometiendo en silencio no volver a soltarla. Rocío giró ligeramente su rostro y lo observó. Sus ojos estaban tranquilos, sin la confusión de antes. Había algo distinto en su expresión, algo más profundo.
Lo miró por varios segundos, como si intentara decir algo importante. Samuel levantó la vista lentamente, encontrándose con esa mirada. Sin previo aviso, Rocío sonrió. No era una sonrisa perdida. Era clara, sincera. Apretó un poco más su mano y, con una voz suave pero firme, dijo: «Te quiero, hijo». El tiempo pareció detenerse en ese instante. Samuel no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sostenía su mano con más fuerza. No sabía si ella lo recordaba o si solo lo sentía, pero en ese momento ya no importaba, porque aunque su memoria se había ido, su amor seguía intacto, y eso era suficiente. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.